El último brindis. La promesa rota de David Walsh y la noche que lo condenó. Una pareja de jóvenes inmigrantes irlandeses, fotografiados sonrientes con copas de champán, anuncia su compromiso en las redes sociales. Prometen amor eterno bajo el sol australiano. 5 semanas después, esa misma promesa yace rota en el suelo de una cocina de un suburbio de Sydney, manchada de sangre. Esta no es solo la historia de un homicidio. Es el relato de cómo una relación que comenzó como un sueño compartido en tierra lejana se transformó en una pesadilla de celos, alcohol y violencia doméstica, culminando en un acto irreversible con un cuchillo de cocina. Es la crónica de David Walsh, el carpintero de 29 años que nunca llegó al altar, y de Katrina Tina Cahill, la mujer que juró amarlo y terminó siendo su verdugo. Adentrémonos en los oscuros detalles de una noche de verano en Padstow, donde el amor y la muerte se dieron cita. Advertencia. El siguiente contenido está basado en hechos reales y contiene descripciones gráficas de violencia doméstica y un homicidio. Se recomienda discreción al lector. Los detalles pueden ser perturbadores. La luz del verano australiano de 2017 se filtraba por las ventanas de la casa en Peter Road, Padstow, un suburbio al suroeste de Sydney. Era el sábado 18 de febrero, y el aire cálido llevaba la promesa de un fin de semana de diversión. En esa casa compartida, la vida de un grupo de jóvenes irlandeses, como tantos otros que emigran a Australia en busca de aventura y trabajo, parecía transcurrir entre turnos laborales y planes para salir de fiesta. Entre ellos vivían David Walsh, un carpintero de 29 años conocido por su carácter trabajador y su cercanía con su familia en Irlanda, y su prometida, Katrina Tina Cahill, entonces de 27 años. Hacía apenas un mes y una semana, a inicios de enero, habían anunciado su compromiso matrimonial a amigos y familiares, publicando una foto feliz que sellaba su futuro juntos. Pero detrás de esa imagen idílica, la realidad en el hogar que compartían era radicalmente diferente. Testimonios posteriores pintarían la relación entre David y Tina como tormentosa, volátil y abusiva. Una montaña rusa emocional alimentada por el alcohol, los celos posesivos y episodios de agresión física y verbal. Vecinos y amigos describirían escuchados gritos, disputas acaloradas y un patrón de reconciliaciones seguidas de nuevos estallidos. Cahill, en declaraciones a las autoridades, presentaría a Walsh como un hombre controlador y violento, cuyo temperamento se exacerbaba con la bebida. Alegaría que ella misma sufría una depresión significativa, un deterioro mental que, según su defensa, tenía su raíz en el maltrato psicológico y físico constante que afirmaba padecer. Este contexto es crucial para entender la dinámica envenenada que reinaba en la casa aquel sábado. El día comenzó como muchos otros. Hubo alcohol temprano. La pareja, junto con las compañeras de piso de Cahill, empezó a beber en la casa. La atmósfera, según relatos, era de tensión contenida, la calma que precede a la tormenta. Decidieron ir a un pub local, continuando la jornada de consumo. Fue allí, en ese ambiente de camaradería etílica, donde el destino tejió su trampa final. En el pub, el grupo, que incluía a Cahill y a una de sus amigas, entabló conversación con un hombre, también irlandés, un desconocido al que invitaron de vuelta a la casa en Padstow para seguir la fiesta. Era una decisión impulsiva, común en una noche de copas. Pero cuando el grupo, ahora con el invitado, regresó a Peter Road, David Walsh ya estaba en la casa, intoxicado también. Lo que ocurrió en las siguientes horas dentro de esas paredes se reconstruiría a partir de testimonios fragmentados y a menudo contradictorios, propios de una escena donde el alcohol nubla la memoria. Parece que la presencia del nuevo hombre, un extraño en lo que Walsh podía considerar su territorio, actuó como un detonante. Los ánimos, ya de por sí frágiles, se enconaron. En algún punto de la noche, ya avanzada, estalló una discusión. Según la versión que Cahill daría a la policía y en el tribunal, David, en un arranque de ira no provocada, se lanzó agresivamente contra el invitado. La situación pasó de las palabras a los empujones y los golpes. Una pelea física se desató en el salón de la casa. Tina Cahill, presenciando la escena, intervino. Su motivación exacta en ese instante, separarlos, defender al invitado, defender a David de sí mismo, sería objeto de interpretación. En medio del caos, del forcejeo, de los gritos, Cahill se dirigió a la cocina. Allí,
Sobre una superficie o dentro de un cajón, había un cuchillo de cocina grande, un utensilio doméstico convertido en un arma letal por un instante de decisión catastrófica. Con el cuchillo en la mano, regresó a la escena de la pelea. Lo que sucedió en los segundos críticos siguientes es el núcleo de la tragedia. En la versión de los hechos que la fiscalía eventualmente aceptaría, Cahill, en medio de la intervención y la confusión, apuñaló a David Walsh una sola vez. El golpe fue preciso y mortal. La hoja del cuchillo encontró su cuello, seccionando arterias vitales. La violencia frenética de la pelea se detuvo en seco, reemplazada por el horror silencioso y súbito. David Walsh se desplomó. La sangre comenzó a empapar el suelo. El pánico se apoderó de la casa. Las compañeras de piso y el invitado, sobresaltados y aterrorizados, llamaron a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron a la escena con velocidad, encontrando un panorama dantesco. Aplicaron todas las técnicas de reanimación posibles, luchando desesperadamente por estabilizar a Walsh. Pero la herida era demasiado grave, la pérdida de sangre masiva. No hubo nada que hacer. David Walsh fue declarado muerto en el lugar, en la misma casa donde soñó con un futuro con la mujer que, minutos antes, le había quitado la vida. El sol australiano que iluminó su compromiso ahora alumbraría una escena del crimen. La policía de Nueva Gales del Sur tomó control de la residencia. Lo que encontraron era la evidencia fría de una vida truncada, los restos de una fiesta, botellas vacías, muebles desordenados por la refriega y, en el centro de todo, el cuerpo sin vida de un joven. Tina Cahill fue detenida en el acto. No hubo fuga, ni negativa inicial. Estaba allí, consumida por lo que se describiría como un estado de shock y conmoción, con las manos manchadas de la sangre de su prometido. Fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Mientras tanto, la noticia comenzaba a viajar como un reguero de pólvora a través de la comunidad irlandesa en Sydney y, pronto, a través del océano, hasta el pueblo de Waterford, en Irlanda, donde la familia Walsh recibiría la llamada más devastadora de sus vidas. La investigación se centró en reconstruir minuto a minuto los eventos de esa noche. Los detectives entrevistaron a todos los presentes, buscando encajar las piezas del rompecabezas. No cabía duda de quién había empuñado el cuchillo. La pregunta legal crucial comenzaba a tomar forma. ¿Era asesinato? ¿O había elementos que podían reducir la carga a homicidio involuntario, manslaughter? La defensa de Cahill, desde el principio, esbozaría un argumento complejo. No negaría el hecho material de dar la puñalada, pero pondría el foco en el contexto. Años de abuso presuntamente sufrido, su estado mental deteriorado por la depresión, y la naturaleza caótica e impredecible de la pelea que la llevó a actuar, según alegarían, no con intención de matar, sino en un momento de pánico y defensa dentro de un entorno de violencia doméstica crónica. Mientras Cahill permanecía bajo custodia, la vida de David Walsh fue diseccionada en los medios. Se habló de él como un hombre querido, un profesional respetado, un hijo y hermano devoto. Sus seres queridos en Irlanda lo describieron como alegre, cariñoso y con un gran corazón. Esta imagen pública chocaba frontalmente con la descripción que emergía de la defensa de Cahill, la de un hombre violento y controlador detrás de puertas cerradas. Esta dicotomía es habitual en casos de violencia doméstica mortal, donde la percepción externa de la relación y la víctima puede ser radicalmente diferente a la realidad privada que vive la pareja. El caso dejaba de ser un simple titular para convertirse en un laberinto de verdades parciales, dolor y preguntas sin respuesta fácil. La fiscalía, tras revisar las evidencias, los antecedentes y los informes psicológicos, enfrentaba una decisión crucial. La acusación inicial podía ser de asesinato, que conlleva una intención de matar o causar un daño corporal muy grave. Sin embargo, la ley australiana, como muchas otras, reconoce atenuantes. El concepto de deterioro sustancial de la mente, substantial impairment of the mind, puede reducir la culpabilidad. Si se podía demostrar que el estado mental de Cahill en ese momento estaba tan afectado por el abuso prolongado y la depresión que su capacidad para juzgar sus acciones o para controlarse estaba significativamente mermada, un tribunal podría considerar el homicidio involuntario como la acusación más adecuada. Este sería el eje del intenso debate legal que se avecinaba. Mientras tanto, en una celda, Tina Cahill esperaba su destino, cargando no solo con el peso de la ley, sino con el fantasma de la mancha que había anunciado con alegría unas semanas antes. La promesa de un sí
quiero se había transformado en un lo siento, dirigido a nadie, en el silencio de una prisión preventiva. La primera parte de esta tragedia culmina aquí, en el momento en que la maquinaria judicial comienza a moverse, tratando de administrar justicia sobre los escombros humeantes de una relación destruida. La familia de David clamaba por un castigo ejemplar, mientras la defensa de Tina preparaba su argumento para salvarle de una cadena perpetua, pintando el cuadro de una víctima que, en un punto de quiebre, se transformó en victimaria. El escenario estaba listo para un juicio que exploraría los abismos más oscuros del corazón humano. El juicio. Entre el castigo y la compasión en la Sala 12. El proceso judicial por la muerte de David Walsh se convirtió en un amargo ejercicio de disección de una relación fracasada, donde cada alegato pintaba un retrato diametralmente opuesto del fallecido y de los últimos momentos de su vida. Por un lado, la fiscalía representando al Estado y simbólicamente a la familia Walsh devastada en Irlanda, tenía ante sí los hechos fríos e incontrovertibles. Katrina Cahill había tomado un cuchillo de cocina y lo había clavado en el cuello de su prometido, causándole una herida mortal. Era un acto de una violencia extrema y final. Sin embargo, el camino legal rara vez es una línea recta entre el hecho y el castigo. La defensa de Cahill, liderada por abogados que escarbaron en la historia de la pareja, construyó una narrativa no para excusar lo inexcusable, sino para explicar lo aparentemente inexplicable. Cómo una mujer que había publicado una foto feliz de compromiso semanas antes podía terminar quitándole la vida al hombre que amaba. El caso nunca llegó a un juicio conjurado por el cargo de asesinato. Tras una minuciosa evaluación de las pruebas, los informes psiquiátricos y las circunstancias atenuantes, la Oficina del Director de Procesamientos Públicos, ODPP, de Nueva Gales del Sur, llegó a una decisión crucial. Aceptaron una declaración de culpabilidad por el cargo menor de homicidio involuntario, manslaughter. Esta decisión, sin duda dolorosa para la familia de David Walsh, tenía su base en un principio legal complejo. La defensa argumentó con éxito que Katrina Cahill sufría un deterioro sustancial de la mente en el momento del crimen. Los psiquiatras forenses que la evaluaron diagnosticaron una depresión mayor, cuadros de ansiedad y un trastorno de estrés postraumático, todos ellos, según su defensa, directamente vinculados a los patrones de abuso que alegaba haber sufrido durante su relación con Walsh. El juez que presidió el caso, Stephen Norrish, aceptó este fundamento. Reconoció que Cahill era víctima de violencia doméstica por parte de Walsh y que su capacidad para comprender sus acciones, juzgarlas correctamente o controlarse a sí misma estaba significativamente deteriorada aquella noche de febrero. Este reconocimiento fue el pilar sobre el cual se sustituyó la acusación de asesinato por la de homicidio involuntario. La audiencia de sentencia, celebrada en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur en diciembre de 2018, fue un acto de intenso dramatismo y dolor contenido. La sala escuchó las declaraciones de impacto de la víctima, leídas en ausencia por los representantes de la familia Walsh. Estas cartas, enviadas desde Irlanda, transmitían un sufrimiento crudo y desgarrador. Hablaban de David como el corazón de la familia, un hijo y hermano cuya pérdida había dejado un agujero negro de dolor. Describían la tortura de no poder despedirse, de tener su cuerpo repatriado a miles de kilómetros, y la indignación ante la perspectiva de que la persona responsable pudiera recibir una sentencia leve. El dolor de la familia se mezclaba con una profunda incomprensión hacia la versión de los hechos presentada por la defensa de Cahill. Para ellos, David era la víctima. Punto final. La narrativa del abuso era, a sus ojos, una estrategia para manchar su memoria y reducir la culpabilidad de su asesina. Por otro lado, los abogados defensores presentaron a Cahill como una mujer destrozada, no solo por sus actos, sino por la historia que los precedió. Se presentaron pruebas de mensajes de texto altercados, testimonios de amigos sobre su estado emocional decreciente y los informes psiquiátricos que corroboraban su frágil salud mental. El juez Norrish, en sus comentarios, equilibró estas dos realidades con la frialdad de la ley. Por un lado, enfatizó la gravedad suprema de quitar una vida humana. Subrayó que el uso de un cuchillo de cocina en una pelea doméstica era un acto de extrema peligrosidad que la comunidad condenaba enérgicamente. No había lugar para la duda. Cahill era culpable de un homicidio y debía ser encarcelada. Sin embargo, también detalló los factores atenuantes: su falta de antecedentes penales, su culpabilidad temprana, que evitó el trauma de un juicio, su genuino remordimiento,
según lo evaluado, y el más determinante, el deterioro sustancial de su capacidad mental, causado por la situación de abuso en la que vivía. El juez aceptó que, aunque no hubo evidencia física de violencia esa noche específica, el contexto de una relación abusiva y violenta era el telón de fondo del incidente. El veredicto final llegó el 14 de diciembre de 2018. Katrina Tina Cahill fue sentenciada a 8 años de prisión. La ley australiana fija un periodo de no libertad condicional, durante el cual el condenado no puede solicitar la libertad bajo fianza. Para Cahill, este periodo mínimo fue establecido en 5 años. Con el tiempo ya cumplido en detención preventiva desde febrero de 2017, su fecha de liberación más temprana posible fue calculada para febrero de 2022. La sentencia fue recibida con pesar por ambas partes. Para la familia Walsh, 8 años parecían una burla a la vida perdida de David, una justicia débil e incompleta. Para la defensa, aunque era una condena significativa, representaba un reconocimiento a la complejidad del caso y a los factores que llevaron a su cliente a ese punto de quiebre. Con la sentencia dictada, comenzó un nuevo capítulo de encierro, y para la comunidad irlandesa en Australia y en casa, de lento intento de seguir adelante. Cahill fue ingresada en una prisión de mujeres en Nueva Gales del Sur para comenzar a cumplir su condena. Su vida quedaba reducida a un número de reclusa, visitas esporádicas y la sombra permanente de sus actos. Por su parte, la familia Walsh tuvo que enfrentar la dolorosa realidad de que el sistema judicial no había entregado la sentencia de por vida que ellos anhelaban. La repatriación del cuerpo de David a Irlanda y su funeral habían sido el primer funeral. La sentencia fue un segundo duelo, tal vez más amargo, al confrontar los límites de la justicia humana. El caso, sin embargo, tenía una consecuencia administrativa casi segura. Katrina Cahill, ciudadana irlandesa, estaba en Australia con una visa de trabajo. La condena por un delito grave que conlleva una pena de prisión de más de 1 año activa automáticamente el proceso de cancelación de visa y deportación por parte del Departamento del Interior australiano. Se esperaba que, una vez cumplido su periodo mínimo de prisión y puesta en libertad, fuera inmediatamente transferida a un centro de detención migratoria y deportada a Irlanda. Australia no permitiría que un condenado por homicidio permaneciera en su suelo. Así, su regreso a casa sería bajo unas condiciones infames y devastadoras, lejos del sueño australiano que una vez compartió con David. El legado del caso de David Walsh y Tina Cahill trasciende los detalles judiciales. Se convierte en un estudio de caso trágico sobre los peligros extremos de las relaciones violentas, donde el amor y el odio se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad individual frente al trauma psicológico acumulado. ¿Hasta qué punto el abuso sufrido puede explicar, sin justificar, un acto de violencia letal? El sistema judicial australiano, en este caso, optó por un camino intermedio: imponer un castigo carcelario significativo, pero reconociendo que la culpabilidad estaba matizada por circunstancias personales devastadoras. Para febrero de 2022, Cahill habría alcanzado su fecha de elegibilidad para libertad condicional. Su liberación no sería una declaración de inocencia, ni un borrón y cuenta nueva. Sería el inicio de una nueva vida cargada con el peso de un pasado irreversible. Mientras en Irlanda, la familia Walsh seguiría llevando su dolor, una herida que ninguna sentencia podría cerrar completamente. La historia de David y Tina es un recordatorio sombrío de cómo las promesas más brillantes pueden desmoronarse en la oscuridad, dejando a su paso solo ruinas, lágrimas y un profundo debate sobre la naturaleza de la culpa, la víctima y la justicia en el escenario más desolador posible: el hogar. Cierre del documental. Esta ha sido la crónica de un sueño convertido en pesadilla, de una promesa de amor eterno que culminó en un adiós eterno. El caso de David Walsh y Tina Cahill nos enfrenta a las complejidades más oscuras de la naturaleza humana, donde no siempre hay villanos puros ni víctimas inocentes, sino personas atrapadas en una dinámica de destrucción mutua. Si este análisis profundo de hechos reales te ha impactado y valoras nuestro trabajo de investigación periodística, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales, donde seguiremos desentrañando historias reales que merecen ser contadas con rigor y profundidad. Tu like y tu comentario nos ayudan enormemente a seguir creando contenido de esta calidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta trágica historia.